Hola, buenas noches a todos. Es como siempre un gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra quinta sesión ordinaria y bueno, siguiendo la orden del día, le pido por favor a la doctora Clarisa Pacheco, secretaria de nuestro colegio, nos apoye con la lectura del acta de la sesión anterior. Adelante, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Cuarta sesión ordinaria del 2021. El día 26 de agosto del 2021 se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Morelos, Asociación Civil, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Siendo las 20 horas con 10 minutos, da inicio la sesión con la siguiente orden del día. 1. Registro de asistentes con un total de 54 asistentes, siendo 18 socios del colegio. 2. Se da lectura del acta anterior, la cual se acepta por unanimidad. 3. Se lleva a cabo la ponencia Manejo de la estenosis laringotraqueal, impartida por el doctor Matsuharu Akaki Caballero, quien es otorrinolaringólogo con subespecialidad en laringología, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Laringología, fundador de la Clínica de Laringología del Centro Médico Nacional del siglo 20 de noviembre, del ISSSTE, y profesor titular de alta especialidad. 4. En asuntos varios, la doctora Erika Espíndola Salgado agradece al doctor Matsuharu Akaki la ponencia. El doctor Matsuharu Akaki Caballero invita al laboratorio quirúrgico de laringología que se llevará a cabo del 2 al 5 de noviembre presencial. La doctora Erika Espíndola Salgado informa que la próxima sesión ordinaria será el día jueves 28 de octubre a las 8 de la noche. A las 21 horas con 7 minutos se da por terminada la sesión. Muchas gracias, doctora Clarisa. Por favor, si podemos votar para saber si aceptamos el acta. Y esperamos en un momento los resultados. Muy bien, pues el acta se acepta con un 80% de los votos a favor. Entonces, siguiendo la orden del día de esta sesión, me da muchísimo gusto, de verdad es un honor presentarles al doctor Francisco José Gallardo Yervides. El doctor tiene licenciatura en medicina por la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, Hospital Central Militar, así como la subespecialidad en otología y otoneurología por la Universidad de Burdeos, Francia, subespecialidad en audiología por la Universidad también de Burdeos, Francia, un diploma de formación avanzada en otorrinolaringología también por la Universidad de Burdeos, Francia. El doctor está certificado como otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello y como otólogo y neurootólogo por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. El doctor actualmente es vicepresidente del Colegio Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y miembro del Cuerpo Médico Centro Médico ABC. Asimismo, es profesor titular de varios cursos de la especialidad en el Hospital Central Militar y Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y asesor de múltiples trabajos de investigación de tesis de pregrado en la Escuela Médico Militar y posgrado en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Esta noche el doctor nos compartirá su plática llamada Vértigo, casos clínicos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas noches. Muy amable, buenas noches, doctora Erika Espíndola, toda la mesa directiva del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Morelos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor nuevamente compartir con ustedes una sesión ordinaria de su colegio. Realmente un privilegio, muy agradecido. También quiero dar las gracias al laboratorio MOXA 8, que nos otorgaron facilidades para estar aquí con ustedes esta noche. Y bueno, estaba pensando y discutimos ahí respecto al tema de la plática y últimamente he visto que a veces las conferencias en donde el ponente únicamente está hablando generan a veces mucho sueño y más a esta hora.
Entonces les voy a pedir, quise cambiar un poquito el esquema. Yo sé que ustedes hoy es jueves, seguramente tuvieron mucho trabajo y les voy a pedir que unos minutos más no se quiten su bata de médico, sigan en su escritorio del consultorio, porque quiero pedirles que participen conmigo en la revisión de unos casos clínicos, pero de manera activa, de manera interactiva, y para ello nos vamos a apoyar de una aplicación que permite, de manera anónima lo podemos hacer, sin ninguna presión, sin ningún tipo de, y obviamente totalmente voluntario, permite que participen directamente en la presentación y habrá algunas preguntas que seguramente serán sujetas a algún debate, alguna discusión, alguna charla amistosa para definir los conceptos que tienen ustedes, que tengo yo. Nadie es poseedor de la verdad absoluta y mi única intención es de que estos minutos que van a invertir sean de utilidad, sean de provecho en su quehacer médico diario. O sea, que les quede algo que pudieran aplicar, que les recuerden algo o que les motive algo para tener un cambio de actitud. Ya sé que es muy ambicioso, pero creo que además podemos divertirnos si usamos esto. Entonces, miren, voy a compartir la pantalla y les voy a pedir, me imagino que todos están frente a su computadora y todos tenemos un teléfono celular. Entonces, vamos a usar en esta presentación una aplicación que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Kahoot. Esta aplicación permite hacer preguntas a todas las personas que se conectan y vamos a ir viendo cuáles son las respuestas y las diferentes opiniones que se tienen respecto a los casos clínicos que vamos a presentar. Entonces, les pido por favor, veo aquí, a ver, déjenme, acá está, aquí está. Bueno, había 30 y tantos, 35 veo participantes conectados. Entonces, vamos, déjenme regresar aquí. Kahoot. Ahí viene, les pido que en su celular abran el buscador, abran el internet y van a anotar www. ¿Cómo cierro esto? Aquí ya me cambié de página. Aquí está. Van en su celular, en el buscador que tengan ahí, cualquier buscador, Safari, Google Chrome, el que sea, por favor anoten www.kahoot, como ven en la pantalla, sí ven en mi pantalla, ¿verdad? .it, con KAHWT.it. Y ya que abran esa página, les va a aparecer ahí ya hay 5 participantes y van a anotar por favor este PIN, que es el número de juego donde están cargados los casos clínicos que vamos a revisar. Ya tenemos aquí 9, poniendo únicamente este 2355-130, vamos a irnos conectando todos y de esta manera hay una siguiente parte. Bueno, ya veo que están poniendo su nombre, pueden poner su nombre, pueden poner sus iniciales, pueden poner un número, como ustedes gusten, ¿eh? No hay ningún tipo de, es totalmente voluntario. Si quieren poner su nombre, si quieren poner algún seudónimo, algunas iniciales, algún número, no hay ningún problema. La idea es que todos estemos cómodos, que nos sintamos a gusto y con el interés de participar en esto. Van 12. Doctor Gallardo. Sí. Nada más, ¿qué tal? Buenas noches a todos, soy el doctor Akaki. La doctora Espíndola me pidió que les diera los privilegios a todos para que pudieran abrir su micrófono en el momento que quisieran, sobre todo para discutir lo de las preguntas. Entonces los estoy ascendiendo a panelistas, les va a llegar una solicitud de si ustedes quieren ascender a panelistas para que por favor la acepten. Y mantengamos el micrófono cerrado, si gustan también la cámara cerrada para que solo esté abierta la cámara del doctor Gallardo, pero en el momento que nos pida participación pues la podamos abrir. Gracias.
Exacto, gracias. Sí, para que podamos ir discutiendo cada caso clínico. Miren, son 10 casos clínicos. Los voy a poner a trabajar un ratito. Imagínense que están en su consultorio y van a llegar estos pacientes con los datos que le vamos a ir revisando, datos de interrogatorio, datos de exploración. Todos son obviamente casos clínicos de vértigo, casos clínicos de problemas, de trastornos del equilibrio, diversas patologías. No está complejo, yo pienso que no está complejo, pero va a servir seguramente si alguien no maneja mucho esto o siempre se nos olvida una maniobra o el mecanismo fisiopatológico, pues la idea es reforzar y que esto sirva para recordar y explicar por qué damos por buena una de las opciones que están anotadas en la presentación. Bueno, veo 13 participantes, vamos a esperar un par de minutitos más y si no ya empezamos, ¿no? Para no retrasarlo y que tampoco sea tedioso y estemos dentro del tiempo que está asignado para esta sesión. Entonces, les decía, son casos clínicos de todos los días, todos son obviamente casos reales, casos de la vida real, pacientes míos, algunos del hospital, algunos ya son viejitos, otros son casos recientes y bueno, la idea es que esto sea interesante. Muy bien. Entonces, voy a darle a empezar. Supongo, Matsu, que se pueden seguir uniendo, ¿verdad? Después. A lo mejor algunos están todavía batallando. Así es, se pueden seguir uniendo después. Perfecto, excelente. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Amplié la pantalla. Y bueno, primero nuevamente reitero el agradecimiento para participar con ustedes, es un gusto. Ya en otra ocasión antes de la pandemia tuve el honor también de estar con ustedes ahí en un restaurante, recuerdo el Tanús, creo que era el Tanús ahí en Cuernavaca. Y en otra ocasión también les agradezco mucho. Bueno, entonces vamos a hablar de casos clínicos de vértigo, específicamente trastornos del equilibrio. Entonces vamos a empezar con un primer caso de un paciente masculino, 59 años. Es su paciente. Ahorita él llega y le está diciendo esta información. Originario de Soconusco, Veracruz, radica en Juárez, Chiapas, vendedor, niega alergias, tabaquismo y etilismo. Tiene como antecedente patológico, diabetes mellitus tipo 2, 16 años de evolución controlado con hipoglucemiantes orales. También es hipertenso, se controla con captopril y refiere que lo operaron en alguna ocasión de una masa occipital. No supo decir exactamente qué era, aparentemente un lipoma, no tenía ninguna otra consecuencia a partir de cirugía y de heredos familiares, únicamente padre y hermano finados diabéticos. Él llega a consulta y llegó en realidad al hospital militar referido de otro hospital, un hospital en Villahermosa, Tabasco, con un diagnóstico de vértigo rebelde a tratamiento. Que bueno, sí hay algunas entidades que pueden tener un vértigo rebelde a tratamiento. Refiere a una evolución de 10 días y él lo que dice es que siente mareo intenso. Aquí un primer punto, hay pacientes que nunca logramos que nos describan la sensación de movimiento agudo, súbito, de tipo rotatorio. Y lo único que dicen, estoy muy mareado y ya no lo podemos sacar. Él decía que esta sensación duraba segundos, que se presentaba cuando se movía con ciertos movimientos y cuando le daba ese mareo intenso tenía también náusea, sudoración, palidez. El primer episodio fue a levantarse de la cama, dato muy característico. 2 días después, nuevo cuadro de mareo muy molesto, se acostó en la hamaca y al levantarse nuevamente presenta mareo. No refiere molestias auditivas cuando tiene las crisis de vértigo y acude al hospital, lo hospitalizaron, lo trataron con difenidol y diazepam, refiere a una mejoría parcial, pero seguían dándole las crisis de este mareo intenso, por lo cual lo refirieron al hospital militar. Entonces, con esta información, con los datos de este interrogatorio muy sucinto que acabo de darles, ¿cuáles serían sus opciones, los que están conectados? ¿Qué es lo que procede usted a realizar con los datos clínicos que acabo de mencionar? Muy bien, 10 respuestas, creo que somos 14 o 13.
Muy bien. Ya contestaron todos. Y bueno, aquí unánimemente lo que opinaron efectivamente es realizar una exploración física completa que incluya maniobras diagnósticas para BPPV. Efectivamente, estamos todos de acuerdo en ese sentido de que el cuadro clínico era muy característico y antes de pedir cualquier estudio, como lo manda la clínica, pues necesitamos hacer una exploración. En este caso podemos hacer una exploración dirigida, es decir, directamente realizar las maniobras que pensamos que pueden desencadenar el síntoma que refiere el paciente. Entonces procedemos, a ver, bueno, esto vamos a darle a avanzar, a realizar una maniobra diagnóstica que todos conocemos para desencadenar el síntoma vértigo y observar el signo clínico nistagmo en la causa más frecuente de vértigo, que es la maniobra de Dix-Holpike, giro 45 grados la cabeza, se acuesta el paciente. Estos son videos totalmente caseros, como pueden ver. Después de una breve latencia, observamos que el paciente, espero que lo estén viendo bien, a pesar de que el video se mueve un poco, presenta efectivamente un nistagmo que tiene un componente hacia arriba y también, espero que aprecien sobre todo en el ojo derecho, un componente torsional al mismo tiempo. Entonces vemos que es un nistagmo mixto. ¿Ok? Realizamos esta exploración hacia el lado derecho, como acabamos de ver, y enseguida procedemos a seguir revisando a nuestro paciente. Ahora vamos a explorar con la misma maniobra el lado izquierdo. Entonces hacemos otra vez la maniobra de Dix y Holpike del lado izquierdo y aquí parece que no pasa nada. Todo está tranquilo, no vemos que el paciente tenga nistagmo, tampoco el paciente refiere nada. Pasan varios segundos, algo poco común, y vean cómo después de varios segundos, bastante más de lo habitual, el paciente empieza a sentir nuevamente que todo gira y constatamos una vez más la presencia de este nistagmo. Yo lo veo muy claro, espero que ustedes también lo estén viendo. Igual porque luego se pierde la nitidez de los videos, pero los cargamos completos, espero que esté muy bien. Bueno, entonces después de haber tenido esta información, después de que realizamos esta maniobra diagnóstica para un lado y para otro, la siguiente pregunta es esta. Con estos hallazgos y la maniobra diagnóstica, esto nos confirma cuál de estas patologías. Está muy sencillo, pero hay que checar de acuerdo a lo que observamos qué es lo que le está ocurriendo a este paciente. Si alguien quiere opinar en cualquier momento, pues adelante, abren su micrófono y con todo gusto estamos abiertos y libres y dispuestos a escuchar. Ya faltan poquitos de votar, creo. Muy bien. Entonces, la mayoría, 8 de los que estamos participando, comentaron que se trata en realidad de un vértigo postural paroxístico benigno de canal semicircular posterior bilateral. ¿Por qué pusieron esto? Pues porque, como observaron, la maniobra de Dix-Holpike presentó un nistagmo hacia ambos lados, aunque uno fue con una latencia mucho mayor, no tiene ningún significado siempre y cuando el nistagmo haya sido efectivamente, como lo vimos, de canal posterior. Vaya, un nistagmo mixto y hacia arriba, es decir, con un componente vertical hacia arriba y torsional hacia afuera. Torsión de giro, ¿no? Giro del globo ocular. Algunos comentaron aquí BPPV de canal semicircular horizontal derecho. Recuerden que la forma en la que nosotros vamos a identificar cuál es el canal enfermo no es con la maniobra en realidad, porque podemos hacer una Dix-Holpike que es para canal posterior y anterior y tener respuesta del canal lateral, es decir, las maniobras sí están diseñadas para estimular de manera más amplia, más intensa, máxima a un cierto canal, pero de todas maneras estimulan a los otros.
Entonces, la maniobra no nos dice cuál es el canal enfermo. Lo que nos dice cuál es el canal enfermo es el nistagmo. Entonces, este paciente no tuvo ninguna de las dos maniobras, un nistagmo lateral u horizontal. Por lo tanto, esta posibilidad pues la descartamos simplemente por la dirección del nistagmo. Y el BPPV de canal semicircular superior podría ser una posibilidad, pero nuevamente aplica lo mismo. La dirección del nistagmo nos identifica el canal. Y la mnemotecnia es muy sencilla. Si bate para arriba, el nistagmo, el enfermo es el de abajo, están invertidos. Y si bate para abajo, también con torsión, siempre recuerden que los nistagmos que se generan por estímulos de los sensores periféricos, en aparato vestibular, los 3 sensores de aceleración angular que tenemos en cada oído, siempre van a ser mixtos y siempre van a ser en la misma dirección, siempre. ¿Por qué? Porque siguen las leyes de Ewald. Es muy diferente a nistagmos centrales. Ahí sí en los centrales podemos encontrar todo tipo de nistagmos. Bueno, entonces el canal semicircular superior no es, porque para pensar en este canal enfermo, debía haber tenido un nistagmo que bate hacia abajo y en torsión interna. Y los dos nistagmos que vimos batían hacia arriba y en torsión externa. Por eso la respuesta correcta en este caso, pues es la que la mayoría de los participantes puso aquí. Repito, si hay alguna duda, me avisan, por favor. Vamos a seguir avanzando. Con esta información, con lo que acabamos de decir respecto a diagnóstico, ¿cómo tratarían a su paciente? Lo que quiero es que sea de provecho. Si no nos da tiempo de ver los 10 casos clínicos, no hay problema, pero que los que veamos sean útiles para todos. Okay. No le pusimos límite de tiempo a para que no se sientan presionados, pero aquí hay varias cosas que podemos discutir respecto a las opciones que nos están presentando, ¿no? Aquí. Ya se conectó más gente, qué bueno. Excelente. Sí, definitivamente el tratamiento de elección para el vértigo postural paroxístico benigno son maniobras que llamamos maniobras liberadoras. Y depende del canal enfermo, hay una maniobra específica, ¿no? La de John Epley o Alain Simon son dos maniobras diseñadas específicamente para movilizar las partículas sueltas en los canales verticales. Los canales verticales que más enferman, como vieron, como sabemos, el canal semicircular posterior. Entonces aquí hubo unanimidad. Debemos realizar una maniobra para canal posterior, que puede ser Epley o Simon. Lempert hacia el lado derecho, no, porque no es un BPP de canal lateral. El tratamiento con medicamentos lo único que va a hacer es atenuar los síntomas y no va a curar al paciente. Seguramente prolongar el tiempo, los días con los cuales va a estar con molestias. No lo estamos ayudando, estamos atenuando sus molestias y sí podemos hacer que se prolongue esto. Y la observación y reposo absoluto es algo que algunos hacen, pero el BPPV, paradójicamente a lo que instintivamente los pacientes hacen, que es no moverse porque saben que les va a dar el vértigo, se cura con movimiento. Se cura entre más el paciente siga sus actividades normales, se siga moviendo, se siga acostando de manera normal, más rápido se va a curar. Muchas veces con cine a pesar del médico. Muchos pacientes tienen esto y no van al médico y se curan solos, pero porque siguen moviendo. Los pacientes que evitan la postura porque saben que les da, por supuesto, no se curan y tardan mucho más en resolver su problema. Entonces, observación y reposo absoluta, pues no. Lo único que hacemos es que el paciente va a seguir mal. Muy bien. Segundo caso, una paciente de 44 años, femenino, originaria de la Ciudad de México, de escolaridad de bachillerato, niega alergias y hemotransfusiones, tabaquismo y etilismo también negados, sin antecedentes personales patológicos de importancia, y solo su papá refiere que ya usa auxiliar auditivo. 72 horas de evolución con vértigo muy intenso y angustiante. Le da mucho miedo. La paciente estaba realmente muy estresada cuando fue a consulta. Refiere duración de minutos.
Ese vértigo tan intenso, dice ella, que dura minutos. Se presenta al acostarse en la cama, no refiere síntomas auditivos concurrentes con el vértigo, náuseas sin llegar a vómito, no refiere cefalea ni molestias auditivas y persiste, ya se repitió, perdón, persiste muy mareada después de la crisis de vértigo, insegura al caminar y no ha recibido tratamiento alguno. Entonces, con esta información, la siguiente pregunta es esta. ¿Cuál de los datos clínicos anotados no nos orienta de manera característica a un BPPV o a un BPPV típico? ¿Cuál de esa información que ella nos refirió de la tribuna libre, ella nos describió estos síntomas, no orientarían a un BPPV típico del libro? Ahí están las 4 opciones. Muy bien. Entonces, la mayoría efectivamente contestó la opción que consideramos es la correcta, porque justo una de las características del BPPV, el vértigo que dura segundos, no es el único, pero sí es el más frecuente, es esta. De acuerdo al mecanismo fisiopatológico puede durar 30, 40, 50 segundos. Si hablamos de cupulolitiasis, tiende a durar más. Puede durar más de un minuto, pero en realidad nunca llega a minutos, es decir, a más de 2 minutos. Habitualmente puede llegar a, no sé, 70, 80 segundos, pero no dura minutos, siempre dura segundos. Esto es muy común, que los pacientes nos contesten que duró minutos. ¿Por qué? Porque ellos lo sienten y la verdad que es tan angustiante y como les digo, algunas variedades sí duran casi más de un minuto, que pues obviamente a ellos se les hace eternos. Una característica del BPPV es justamente la ausencia de síntomas auditivos. Si el paciente tiene una crisis de vértigo que dura segundos, pero tiene síntomas auditivos, no es un BPPV típico. En esos casos es donde sí se justifica hacer estudios auditivos, obviamente, unos diapasones por lo menos. La reacción vasovagal importante es bastante frecuente, no todos los pacientes la tienen, pero es un síntoma característico también del BPPV. Y la presentación al acostarse en la cama, al girarse en la noche, al pararse al baño, al girarse en la cama para apagar el despertador o contestar el teléfono es muy característico. Desde que nos platican eso, ya podemos ir pensando que efectivamente, sin que sea patognomónico, pero es muy probable que sí sea un BPPV. Entonces, vamos a ver el video de la paciente. Vean ustedes lo que ocurre cuando hacemos la maniobra diagnóstica de Dix-Hallpike. Vean ustedes cómo tiene esta respuesta con una latencia muy breve, un nistagmo paroxístico, y vean cómo al finalizar el paroxismo del nistagmo quedan unos pequeños micromovimientos residuales en sentido inverso al nistagmo principal. Estarán de acuerdo conmigo que hubo un nistagmo vertical, mixto, torsional y hacia arriba. Al mismo tiempo torsionaba el ojo y al mismo tiempo iba hacia arriba. Si quieren, ahorita lo repetimos. Y vean cómo finaliza y hay unos pequeños micromovimientos residuales hacia abajo. Este hallazgo, déjenme quitar esto, a ver si. Este hallazgo es característico, bueno, nos orienta, nos informa. Lo voy a volver a pasar. A un mecanismo fisiopatológico. A ver si. ¿Qué pasó, Se mete el sonido del video, pero bueno. Entonces vean ustedes que pasa el paroxismo, el paciente deja de sentir que todo da vueltas y al finalizar quedan ciertos movimientos residuales de mucho menor amplitud, micromovimientos verticales y de dirección contraria. Batí hacia arriba y estos movimientos residuales verticales, espero que los puedan apreciar, hacia abajo. Ahí están. Nos orientan a algunas cuestiones clínicas. Muy bien. Ahora vamos a avanzarle. Con esta información, después de ver el nistagmo que presenta la paciente y lo que ella refería, ¿cuál es su diagnóstico?
Hicimos una maniobra de Dix-Holpike a la derecha. Muy bien. Entonces, efectivamente, un Dix-Holpike a la derecha, en este caso no vimos el izquierdo, pero solo tenemos la información del derecho, era positivo y por eso pensamos que es un BPPV de canal semicircular posterior derecho. Malformación de Arno-Chiari es una de las posibilidades o es una de las enfermedades que pueden generar vértigo posicional, de que dura segundos también, pero este es obviamente de origen central y tiene otras características muy diferentes a las que presentó la paciente. ¿Cuáles? No tiene latencia, el nistagmo no es un nistagmo mixto, es un nistagmo de características o de dirección típica de central. ¿Cuál es esa? Vertical puro, puede ser hacia arriba o hacia abajo, o torsional puro. Y la otra característica que nos orienta en un nistagmo a algo central es que el nistagmo cambie de dirección. Es decir, en una posición de la mirada batía hacia arriba y mueve la mirada hacia otro lado y bate hacia abajo, o después de un momento sin ningún estímulo cambia la dirección del nistagmo. Eso es central hasta demostrar lo contrario. El superior no, porque como ya dijimos, el nistagmo, el estímulo del canal semicircular superior siempre va a dar un nistagmo hacia abajo. A lo mejor lo pusieron por el nistagmo residual que quedaba al finalizar, pero no ese nistagmo, esos micromovimientos residuales de menor amplitud hacia abajo son compatibles, o es información clínica que nos orienta a un mecanismo fisiopatológico de cupulolitiasis. Perdón, creo que me estoy adelantando. Creo que hay otra pregunta que dice eso. Bueno, y nistagmo de canal lateral definitivamente no, porque el nistagmo no era lateral, o sea, no era horizontal. Eso es muy sencillo, pues ya se los comenté. Si el nistagmo es vertical, un canal vertical está enfermo. Si bate hacia arriba, el de abajo es el enfermo. Si bate hacia abajo, el de arriba es el enfermo. Y si bate de manera horizontal, un nistagmo horizontal puro, ese sí es puro, no tiene un componente mixto, el canal enfermo es el horizontal. Siempre, no hay pierde, no hay truco. Excelente. Otra pregunta. Con los datos clínicos anotados y el nistagmo observado, ¿usted decide en esta paciente es su paciente, está en su consultorio, así es que es su responsabilidad? ¿Qué le harían o qué le sugerirían? Lo único bueno es que nadie se muere de BPPV. No, no pasa nada y muchos, como les comento, se curan con sin y a pesar del médico. Yo conozco gente que se ha caído y se ha fracturado, doctor. Se pueden morir de BPPV. Exacto. De una de las consecuencias, sí, claro. Sí, los adultos mayores, un gran porcentaje de ellos, antes de caerse, tienen síntomas vestibulares. Excelente. 15 contestaron realizar una maniobra terapéutica liberadora para BPPV. Estoy de acuerdo con esta respuesta. Y bueno, iniciar tratamiento médico con frenadores laberínticos. Aquí insisto, y no lo digo yo, eso está sentado en las clínicas de práctica, en las guías de práctica clínica, en las guías de práctica clínica de BPPV, que el tratamiento farmacológico en BPPV no tiene lugar a menos que la sintomatología residual sea muy intensa. ¿Cuál es la sintomatología residual? El mareo, la inestabilidad, la inseguridad al caminar. Una vez habiendo resuelto el problema de vértigo, se resuelve así como lo pusieron, con una maniobra liberadora para resolver ese problema mecánico del oído interno. Tomografía computada coronal y de oídos sin contraste, no tiene ningún objeto, no vamos a ver nada, no está indicada, no estamos sospechando alguna enfermedad que podamos ver con la tomografía. Y potenciales evocados auditivos del tallo cerebral y videonistagmografía, pues tampoco, eso también a veces era muy frecuente. Para todo vértigo, hagan un estudio otoneurológico completo, ¿no? Bueno, primero revísalo, explóralo, y la chulada, la ventaja de esta enfermedad es que, como les digo a mis residentes,
puede salir el paciente curado de tu consultorio si la identificaste y la trataste de manera adecuada. Muy bien, vamos a avanzar para no perder información. Y de esta misma paciente, por las características del nistagmo, ya les había adelantado algo, usted puede inferir el siguiente mecanismo fisiopatológico. Recuerden que los cristales, los microcristales de carbonato de calcio, que normalmente están en las máculas subtricular y sacular y que por alguna razón se desprenden, se van y se depositan a otra parte del oído interno, la parte más baja por gravedad, generan corrientes endolinfáticas inadecuadas o cambios en la densidad del sensor de movimiento angular, que es la cúpula. Entonces podemos tener cupulolitiasis o canalolitiasis. A eso se refiere esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes que tiene esta paciente? De acuerdo al nistagmo que vimos, es una cupulolitiasis. Ya sabemos que es un BPPV de canal posterior derecho y ya sabemos cuál es la maniobra, pero ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico? Exacto. Entonces aquí aprovecho esta respuesta para comentar. Aquí dos comentarios pusieron cupulolitiasis del canal semicircular lateral derecho. Nuevamente aquí pues el truco es lateral, no es lateral, nunca hubo un nistagmo horizontal o lateral. Canalolitiasis del anterior o superior izquierdo, nunca hubo un nistagmo hacia abajo. Trombo otoconial derecho, este se descarta porque el trombo otoconial es muy raro, en primer lugar. En segundo lugar, da nistagmos que llamamos pervertidos o raros, tienen latencias diferentes, tienen duraciones diferentes, puede ocasionarnos confundir con algo central y no es el caso de la paciente, estaba muy claro su nistagmo. Entonces, ¿por qué decimos que tiene cupulolitiasis? ¿Por qué pensamos que puede tener adheridas las piedras en lugar de sueltas como caniquitas? Por varias razones. La primera, si se fijaron, casi no tuvo latencia. O sea, de que la acostó, rápidamente se presentó el nistagmo. Esa es una primera razón para sospechar cupulolitiasis. Dos, el paroxismo fue muy intenso. Debe haber durado más, normalmente dura un poco más. Esa es una característica para pensar en cupulolitiasis, que efectivamente no tuvo la paciente. Los casos que duran más de un minuto son los de cupulolitiasis, sobre todo los de cupulolitiasis de canal lateral. ¿Ok? En este caso no se cumplió, pero bueno, fue una latencia muy breve, fue un paroxismo intenso. La misma paciente nos lo dijo en el interrogatorio, es un vértigo terrible, me da mucho miedo. Y frecuentemente presentan micromovimientos residuales al final del paroxismo, que es lo que yo les insistía en observar con detalle. Y eso, imagínense ustedes que está la cúpula con las piedritas adheridas, es como si fuera un trampolín que se quedó moviendo, y las piedritas ahí están colgando y siguen haciendo que ese sensor, esa ámpula, ese sensor de movimiento angular, pues está como rebotando, como un trampolín que se queda ahí moviendo después de que saltó el clavadista, ¿no? Entonces es algunas de las características con las cuales nosotros podemos saber si el paciente tuvo una cúpula y una canal. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? ¿Para qué nos interesa? O sea, todo se va a curar con la misma maniobra. No, sí se va a curar con la misma maniobra, pero las cupulolitiasis son de más difícil control y son más sintomáticas. Frecuentemente tenemos que repetir las maniobras. Entonces eso nos sirve para informarle al paciente. Puede ser que se cure con 1, 2 o 3 maniobras o a lo mejor requerimos más. También algunos utilizan vibrador para ayudar a que estas partículas adheridas se desprendan y pase de cupulolitiasis a canalolitiasis y después ya nada más las decantamos, se pueden apoyar con el uso de vibrador. Entonces para eso nos sirve tener el conocimiento de inferir qué puede ser lo que está pasando, piedras sueltas o piedras adheridas. Excelente. Bueno, vamos a avanzar. Y de esta misma paciente, ¿cuál sería la maniobra vibradora que usted debe realizar? Muy sencilla está esta. Acuérdense que hay varias maniobras diagnósticas y también hay varias maniobras terapéuticas. En realidad son muchas. La verdad es que no vale la pena aprenderlas todas si no se dedican a esto totalmente. Vale la pena conocer un par de diagnósticas, bueno, diagnósticas para verticales, diagnósticas para laterales y terapéuticas para laterales, 1 o 2, o una nada más, pero bien hecha.
Entonces, bueno, efectivamente las de Semont y las de Eppler son terapéuticas para canal semicircular posterior. La de Tonel o la de Giro, o es parecida a la de Barbecue, es para un canal lateral. Esta está diseñada para canal lateral. La de Jacobino es rarísima, está diseñada para canal semicircular superior. Y la maniobra de Hamid está diseñada para vértigo postural paroxístico benigno de canal lateral, en una variedad especial que es de cupulolitiasis, pero bueno, no es el resorte de esta especialidad, pero cuando las piedras están en la cara utricular del sensor, no en la cara canalicular. Bueno, esto ya son más minucias del BPPV de canal lateral. Pero bueno, entonces maniobra de Semon o de Epley, y que esta paciente se va a curar. Probablemente necesitemos un vibrador o probablemente necesitemos repetir las maniobras en más de una ocasión. Excelente. Muy bien. Tercer caso clínico. Vamos a avanzar un poco. Femenina, 72 años. Me voy a ir un poco más rápido porque no quiero que pienses que es solo BPPV, pero bueno, BPPV es la mayor parte de la consulta también. Originaria de la Ciudad de México, ama de casa, niega alergias, transfusiones, tabaquismo, etilismo negados, hipertensa controlada y sin ningún otro antecedente de importancia. Va a consulta porque tiene 2 semanas con un vértigo rotatorio que la despierta en la noche al girarse en la cama, dura segundos, náuseas sin llegar al vómito. Va con un especialista que le realizó unas maniobras. Ya la vieron, ya la vio un otorrino y le realiza maniobras con este cuadro clínico que ella refiere, pero va a consulta con nosotros porque dice, me siento peor. No sé qué me hicieron, pero me está dando más fuerte este vértigo. Está durmiendo semisentada y evita obviamente la postura para que no le dé ese vértigo terrible que tiene. Con la sola historia clínica que acabamos de describir, ¿cuál sería la primera posibilidad diagnóstica de esta paciente? Excelente, sí. BPPV complicado. ¿Por qué complicado? El BPPV es difícil que se complique y las complicaciones en realidad son cosas no peligrosas, salvo una complicación de un mal manejo de BPPV, lesión de columna cervical, cuando no identificamos que el paciente tiene factores de riesgo o limitaciones de la movilidad de la columna cervical y hacemos una maniobra forzándolo, lo podemos lastimar. Pero eso es una catástrofe, es una cosa muy grave. Lo que puede ocurrir con mayor frecuencia, lo que ocurre con mayor frecuencia, es que giramos al paciente al lado contrario o hacemos una maniobra mal hecha o incompleta, o a veces lo hacemos bien y por alguna razón las piedritas se meten a otro canal. Ahí le llamamos que se complicó. Y habitualmente lo que pasa, siempre es más frecuente el posterior, se mete al lateral. ¿Y por qué es complicada? Pues porque el lateral es más sintomático, da un vértigo más intenso y pasa lo que describía la paciente. Me siento, ¿qué me hicieron? Estoy peor ahora, ¿no? Menier, pues nada, Menier ya saben que tienen síntomas auditivos acompañantes, acúfeno, plenitud óptica, hipoacusia, y son crisis de vértigo que duran minutos a horas. Paroxismia vestibular tampoco es una opción porque la paroxismia vestibular, la definitiva, dura segundos, repiten las crisis varias veces al día sin un estímulo claro de movimiento, aunque sí puede haber ciertos giros de la cabeza que la desencadenan, pero no es el cuadro clínico. Y secuelas de neuritis vestibular, pues no, porque la neuritis vestibular, ya que pasó el cuadro agudo, no da vértigo, lo que da es un mareo y una inestabilidad que puede durar semanas o meses. Excelente. Muy bien. Entonces, esta es la paciente, tiene su cabeza ya está acostada, la cabeza está girada hacia su lado derecho, hacia este lado. Y vean ustedes de manera clara, creo que está claro, que tiene un nistagmo horizontal, puro. Ambos ojos están batiendo hacia su lado izquierdo, tiene su cabeza girada hacia la izquierda, o sea, la parte izquierda está hacia abajo. Entonces, por ese hecho, decimos que es un nistagmo geotrópico,
que bate hacia la tierra, geotrópico. Y tenemos que fijarnos en BPPB de canal lateral siempre, hacia qué lado es más intenso, porque eso nos va a ayudar a saber cuál es el oído enfermo. A diferencia del vertical, el canal lateral, aunque solo esté enfermo un oído, va a responder de los dos lados. En el BPPB de canal vertical posterior, pues no. Solo responde del lado donde está enfermo el paciente. Entonces, haciendo la maniobra sabemos cuál es el oído enfermo. ¿Ok? Entonces dijimos que esta paciente tenía un nistagmo lateral geotrópico y que era más intenso, si mal no recuerdo, hacia el lado izquierdo, dije. Con esta información, que ya vieron, ¿cuál es su diagnóstico? Derecho era más intenso, decía ella. BPPB de canal lateral derecho. Ajá, 7, 9 BPPB de canal lateral izquierdo. Esto es muy, muy entendible, ¿no? De que hayamos pensado que era un oído el enfermo y resulta que es el otro. Porque aquí el canal lateral tiene ciertos bemoles que siempre se confunden y siempre se nos olvidan. A veces se me olvidan cómo era. Geotrópico, ¿cuál es el enfermo? ¿El que bate más o el que bate menos? Bueno, hay dos formas de saber. En BPPB de canal lateral horizontal hay dos formas de saber cuál es el oído enfermo. Una, la más sencilla, es ver la dirección del nistagmo. La dirección del nistagmo más intenso, hacia donde bate ese nistagmo, señala el oído enfermo. Esa es la más sencillita. Independientemente de si es geotrópico o geotrópico, si no hacen maniobra de roll test o si la hacen con el paciente sentado o si hacen maniobra de estímulo mínimo, pues ahí no vamos a ver si es geotrópico o apogeotrópico. Entonces, esa forma de saber cuál es el oído enfermo nos sirve cuando no tenemos la referencia de la gravedad, ¿no? Bueno, del suelo y el cielo, ¿no? O la tierra y el cielo. Entonces, una forma es a la dirección del nistagmo más intenso, señala el oído enfermo. Es el mismo nistagmo nos dice, este es el oído enfermo. Bate hacia la izquierda más fuerte que hacia la derecha, es el izquierdo. Bate hacia la derecha más fuerte que hacia la izquierda, es el derecho, hacia el izquierdo el enfermo. Es una. Y la otra, para saber cuál es el oído enfermo, tenemos que tomar en cuenta si es geotrópico o apogeotrópico. Cuando es geotrópico, bate hacia el suelo, el oído enfermo siempre es el que bate más fuerte, más intenso. Cuando es apogeotrópico, el oído enfermo es el que bate menos intenso. Ahorita no tengo tiempo de explicar por qué, pero es una forma, lo podemos memorizar y es una forma de saber. ¿Qué va a pasar si no le atinamos? Pues lo único que va a pasar es que no vamos a curar a nuestro paciente con la maniobra terapéutica, al contrario, vamos a impactar más las piedritas y a lo mejor transformamos una canalolitiasis en cupulolitiasis. Este hallazgo, pues sí, definitivamente es muy frecuente, ¿eh? Todos nos equivocamos en esto porque está medio enredado lo del canal lateral. Pero acuérdense, entonces, una forma es viendo la dirección del nistagmo. El nistagmo señala al oído enfermo, el más intenso. Y la otra forma es, si es geotrópico, el enfermo es el que bate más fuerte. Si es apogeotrópico, el enfermo es el que bate menos fuerte. Y déjenme ver aquí. Bueno, BPPB de canal posterior derecho, no, porque nunca tuvo un nistagmo de canal posterior, es decir, un nistagmo mixto, vertical hacia arriba y contorsión. Entonces, esa no. Excelente. Vamos a avanzar. Con esta paciente con un BPPB de canal lateral izquierdo, ¿qué maniobra le haría a usted para curarla? Ok, perfecto. Hablando de canalolitiasis,
canalolitiasis de canal lateral u horizontal. Todas las maniobras que se hacen para curarlo son hacia el lado sano. Entonces, en esta paciente habíamos dicho que el lado enfermo era el izquierdo. Tenemos que hacer una maniobra de canal lateral hacia el lado sano, que es el derecho. El enfermo era el izquierdo, entonces hacemos una maniobra hacia el lado derecho. Barbecue, 3 giros de 90 grados cada uno, con 30 segundos por lo menos en cada posición, hasta completar 270 grados. Pueden hacerlo con el paciente en su cama o en una colchoneta o algo, ¿no? E-play para canal lateral hacia el lado izquierdo. Hay una E-play, hay una E-play para, la más conocida obviamente es para canal posterior, pero hay una maniobra de E-play para canal lateral, por eso dice para canal lateral. Y no, aquí el truco o la trampa estuvo en que no es para el lado izquierdo. Si lo giramos hacia el lado izquierdo a este paciente que tiene una enfermedad del lado izquierdo, lo que vamos a hacer es impactar las piedritas, las vamos a empujar hacia el extremo que no hay salida, hacia el extremo ampular, y probablemente se vayan a adherir y transformamos una canalolitiasis en cupulolitiasis. Por eso siempre es muy importante saber cuál es el oído enfermo. Y como ya les mencioné, en el canal lateral siempre responden los dos, aunque solo uno esté enfermo. Bueno, tenemos muy poco tiempo. Me voy a saltar este caso porque también es otro BPPV, pero este es apogeotrópico. Este es apogeotrópico. Aquí la paciente tiene su cara girada hacia la izquierda, está batiendo lejos del suelo. Vean cómo tiene un paroxismo no tan claro, es decir, el movimiento pareciera que no es más de más a menos, llegar a un clímax máximo y luego desaparece. Vean, dura 40 y tantos segundos este video y el nistagmo no cede. Entonces, estos nistagmos de canal lateral y lo que el paciente siente son muy aparatosos y pueden hacernos confundir o pensar en algo central. A veces la latencia también es muy breve, sobre todo en esta paciente que tiene cupulolitiasis. Ya dijimos que la cupulolitiasis tiene poca latencia. En todo lo que dura, y obviamente es un nistagmo apogeotrópico. Y aquí es lo que ya les acabo de decir, apogeotrópico. Podemos pensar que la paciente tiene un BPPV por solo viendo la dirección del nistagmo, en BPPV de canal lateral, sabemos cuál es el mecanismo fisiopatológico. Solo con eso. Si bate hacia arriba es uno, si bate hacia abajo es otro. Y ahí están las opciones. Igual lo podemos aprender de memoria. En otra ocasión podemos con más detalle explicar por qué esto ocurre. Porque los canales semicirculares son opuestos, complementarios. Siempre actúan positivo o negativo y siempre se estimulan los dos. En cada movimiento uno se excita y uno se inhibe. Entonces, cuando hay canalolitiasis ocurre cierta excitación o cierta inhibición, y cuando hay cúpulo se invierte, se switchea positivo o negativo, se cambia el circuito. Y por eso esta pregunta, ¿no? O sea, solo viendo la dirección del nistagmo en BPPV de canal lateral sabemos el mecanismo fisiopatológico. Entonces, en el nistagmo apogeotrópico, efectivamente, ya nada más de ver que es apogeotrópico, estamos hablando de cupulolitiasis, siempre. En el geotrópico estamos hablando de canalolitiasis. Efectivamente, estos 4 sería si fuera geotrópico, pero era apogeotrópico. Y como ya se los dije hace ratito, aquí una siguiente pregunta. Lo acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo identificamos el oído enfermo? En el caso de un nistagmo de canal lateral apogeotrópico, que es por cupulolitiasis, ¿cuál es el oído enfermo? ¿El que bate más fuerte o el que bate menos fuerte? Ahorita lo comentamos. Lo acabamos de decir, pues. Exacto. El lado hacia donde bate menos fuerte. Apogeotrópico, el enfermo es el que bate menos fuerte. Geotrópico, el enfermo es el que bate más fuerte. Ok. El mejor tratamiento en este caso, un BPPV de canal lateral por cupulolitiasis.
cuál de estas maniobras será la mejor para esta paciente. Ok, bueno, la mayoría contestó que cualquier maniobra para canal lateral hacia el lado sano. Efectivamente, eso incluso yo lo comentaba en muchos de los cursos de vértigo que hacíamos hasta hace 5 o 6 años. Así pensábamos y así estaba la literatura, porque justamente no se había analizado con detalle qué estaba ocurriendo en la cupulolitiasis del canal lateral. Y en 2016 se publica un artículo del doctor Francisco Suma y Maya, un doctor brasileño, donde demuestra que las maniobras que hacíamos, la barbecue, la Bailo, la ¿cómo se llama? Log roll, todas esas maniobras de giro hacia el lado sano, no curaban una cupulolitiasis, curaban solo las canalolitiasis. Y por lo tanto se tenía que hacer una maniobra diferente, que es la maniobra de Suma o la maniobra de Buffoni modificada. Ahora, para que me entiendan por qué, vamos a verlo en un video, porque ahorita sí hablo y a lo mejor pues, no te entiendo, o sea, ¿me lo grabo de memoria o qué? Miren. En este video es un modelo tridimensional, fíjense en el canal lateral. La maniobra de Buffoni consiste en acostar al paciente hacia el lado sano. Vean cómo al acostarlo hacia el lado sano, las partículas que están libres, obviamente sí se desplazan hacia donde queremos que se vayan, pero las que están aquí adheridas no. El segundo paso o el segundo movimiento de la maniobra de Buffoni, la simple, es girar la cabeza hacia abajo. Se acuesta de ladito y gira la cabeza hacia abajo. Al girar la cabeza hacia abajo, efectivamente el brazo posterior del canal lateral queda vertical y las partículas pasan al utrículo. Pero las que están adheridas en la cúpula, pues no se van a salir jamás, al contrario, se impactan más por gravedad. ¿Sí me explico? Por eso la maniobra de Buffoni, la de barbecue, la de giros laterales, la de Baylor, no sirven para curar una cupulolitiasis. No sirven. Y esto tiene poco, 2016, les digo, se publicó el primer artículo, ya hay varios al respecto, que nos dimos cuenta de que no se va a curar nunca. Bueno, sí se curan los pacientes, pues porque se diluyen las partículas, porque se siguen moviendo, porque Diosito es grande, pero si queremos realmente curar a un paciente con cupulolitiasis, nuevamente vean, canal horizontal. Entonces, ¿por qué Buffoni invertida o modificada? Porque en vez de acostarse hacia el lado sano, se va a acostar hacia el lado enfermo. En esta primera posición, las partículas adheridas a la cúpula, ahí sí se empiezan a desprender poco a poco, por eso hay que dejarlo 2 minutos en esta primera posición. Y después que se desprenden, es decir, transformamos cupulolitiasis en canalolitiasis, hacemos 3 giros de 90 grados, igual que la barbecue, 3 giros de 90 grados hacia el lado sano, ahora sí. El oído enfermo es el izquierdo, giramos hacia la derecha, 3 giros, le llevamos 2, y vean ustedes conforme giramos las partículas que primero estaban adheridas, pero con la primera posición de la Buffoni modificada se desprenden, o de Suma y Maya, y por último en el tercer giro de 90 grados ya ahora sí pasan las partículas. Entonces la clave para curar una cupulolitiasis de canal lateral es transformarla primero en canalolitiasis. Es decir, el primer movimiento de cualquiera de las 2 maniobras que hay, la de Suma de Maya o esta de Buffoni modificada, que le llamamos modificada porque está invertida y empleada, el primer paso es para desprender las partículas de la cúpula y transformar cúpulo a canalo, y luego ya, poco a poco, con los giros que acaban de ver, las partículas ya una vez desprendidas de la cúpula, se van desplazando por el canal hasta entrar al extremo utricular. Espero con esto esté un poco más claro. Entonces, como resumen de los BPPBs, ya es el último caso BPPB, ya nos comimos el tiempo, un caso más y ya, para no cansarlos. Presenta 6 características, igual que el nistagmo de canal vertical, ya les dijimos, es un nistagmo que siempre se desencadena con los movimientos, siempre tiene latencia, siempre es paroxístico y siempre dura segundos. Es reversible y fatiga. Esas son las 6 características. En el canal lateral horizontal, ambos oídos responden, aunque solo uno está enfermo, ya lo dijimos. La dirección del nistagmo determina el mecanismo fisiopatológico. También lo dijimos, si es geotrópico, en automático pensamos en canalolitiasis, si es apogeotrópico, cupulolitiasis.
El oído enfermo se identifica de las dos formas que le dije, el nistagmo más intenso en canalolitiasis y el menos intenso en cupulolitiasis, o bien observando la dirección del nistagmo más intenso. El nistagmo nos señala el oído enfermo, el nistagmo más intenso. Y todas las maniobras para canalolitiasis son siempre hacia el lado sano. Cupulolitiasis se debe iniciar hacia el lado enfermo y luego girar hacia el lado sano, como acabamos de ver en el video. Digamos, como resumen del BPPV de canal lateral. Ahí tengo un colega que me está ayudando con la selección de las preguntas en la pantalla. Por favor, a ver si pueden dejar de rayar para que veamos todos más claro. Último caso, porque estamos ya sobre tiempo. No quiero aburrirlos, pero es un caso muy importante y justo se relaciona con BPPV. Una paciente joven, estudiante de licenciatura, sin antecedentes de alergias, hemotransfusiones, tabaquismo ni etilismo, solamente como antecedentes quirúrgicos posoperada de amigdalectomía, papá es hipertenso, padre hipertenso. Va a consulta porque refiere que desde hace 3 meses tiene mareo, se siente inestable y hay sensación de vértigo rotatorio que se desencadena con los movimientos al acostarse. Dura segundos, es lo que dice ella. No refiere síntomas auditivos, no le da náusea, vómito, refiere dolor de cabeza de moderada a severa intensidad, que ella dice está relacionado más con estrés y con el vértigo en ocasiones, pero no siempre. Evita la postura, obviamente, que le desencadena el vértigo, y le han dado Bontrol y diclofenaco sin presentar mejoría. ¿Qué encontramos a la exploración? No tiene nistagmo espontáneo y cuando realizamos una maniobra de estímulo diagnóstico de East-Hallpike, se observa un nistagmo irregular inmediato de 5 segundos de duración. Nistagmo irregular inmediato de 5 segundos de duración. Vertical inferior puro. La paciente no refiere mareo cuando estamos viendo este nistagmo y no se reproduce este nistagmo con nuevas maniobras, aunque sí se queja de que está mareada después de que le estamos moviendo, ¿no? Esto de sin datos cerebelosos es como la revisé en esa primera ocasión, pares craneales normales, Romberg negativo, se observa cierta inestabilidad, ¿no? Con esta historia clínica y estos datos comentados, ya sé que son escuetos, son escasos, pero es suficiente para pensar en algo. ¿Qué conducta? ¿Qué hace usted? ¿Qué hacen ustedes después de esta información en esta paciente joven? Con esos síntomas, con ese hallazgo de la exploración clínica. Ahí tenemos opciones de qué conducta podemos hacer después de haber observado esto, ¿no? Que describimos. Entonces, una maniobra liberadora para canal posterior. ¿Por qué para canal posterior? Porque el vértigo más común es de canal posterior. ¿Y por qué? Porque tenía un vértigo posicional, efectivamente. Pero no tenía esta paciente, en lo que acabamos de leer, las características de un vértigo postural paroxístico benigno, es decir, de un vértigo periférico generado por partículas desprendidas, que es un problema mecánico. Entonces aquí no sería lo más correcto, porque seguramente no se va a curar con estas maniobras. Ejercicios de rehabilitación con programa casero, tampoco, porque no tenemos un diagnóstico claro y esto no va a resolver tampoco su problema. Estudios de laboratorio completo, bueno, pues nos podrían dar cierta información, pero ¿qué busco cuando se los mando? Estoy hablando, en este caso, en este contexto clínico, estoy viendo una paciente que tiene un vértigo, ¿de acuerdo? Posicional, ¿de acuerdo? Dura segundos, ¿de acuerdo? Pero tiene características de central. ¿Cuáles son las características? Ahí se mencionaron. Es vertical, no tiene latencia, es vertical puro. No es un vertical mixto. No sigue leyes de Ewald. No tiene latencia. Se acompaña de cefalea. Aunque no tiene síntomas auditivos, tiene cefalea. El BPPV sí puede dar cefalea tensional cuando están muy estresados los pacientes, pero no es una cefalea moderada intensa, es una paciente joven. Entonces, la conducta, en mi opinión, más adecuada, ya con esa sola información, es hacer un estudio de imagen
para descartar o buscar causas de vértigo posicional de origen central. Y puede ser, depende de lo que ustedes dispongan en su ambiente de trabajo, una tomografía o una resonancia. Por supuesto, la resonancia es superior porque lo que estamos buscando es revisar los tejidos blandos del cerebro. Si me interesa buscar patologías de hueso y espacios aéreos, pues seguramente la tomografía va a ser superior. Ninguno es mejor que el otro, sino que son complementarios dependiendo de lo que estamos buscando. Y tampoco son secuenciales, no necesitamos hacer a fuerzas una tomografía para después hacer resonancia. Podemos pasar directo a la resonancia, pero digo, depende esto del contexto en donde estén trabajando. Y vean ustedes la sorpresa que nos da esta paciente al hacer efectivamente un estudio de imagen, una resonancia magnética nuclear, en donde podemos apreciar que en medio del cerebelo, efectivamente, aquí está el paquete acústico facial izquierdo, el derecho, el cerebelo, y justo en medio del cerebelo, pues tiene una lesión tumoral con un edema perilesional muy importante. Y pues efectivamente esta paciente sí tenía un vértigo, sí era posicional, sí duraba segundos, pero no era nada que ver con un BPPV. Entonces, de los vértigos de origen central posicionales, una de las causas más frecuentes son justamente tumores cerebelosos, tumores de fosa posterior. También puede ser lo que habíamos dicho hace rato, malformación de Arnold-Chiari como causas. También puede ser un evento vascular cerebral en evolución, que afecta obviamente el territorio posterior, aparato cerebeloso, o el territorio de los núcleos vestibulares en tallo cerebral, también puede ser. También puede dar un vértigo posicional, pero de origen central. Entonces, es muy importante identificar a estos pacientes con un estudio de imagen. O sea, si no tenemos las características clínicas claritas de un BPPV, las 6 características que acabamos de decir, no es un BPPV. O está justificado hacerle lo que quieran, audiometría, potenciales, tomografía, resonancia, lo que tengan a su disposición, pero hay que llegar al diagnóstico. Entonces, ya como comentarios finales de las lesiones centrales, hay un nistagmo sin latencia que tiene características de central, es decir, vertical puro, torsional puro, o que cambia en las diferentes posiciones de la mirada. O también otro dato central es que es disconjugado, es decir, un ojo se mueve más que el otro, o se mueven a diferente momento. Exploración intencionalmente, bueno, hay que explorar intencionalmente signos cerebelosos. Aquí es algo, lo confieso así en retrospectiva, que a mí me faltó en ese momento. No le hice una exploración tan minuciosa cerebelosa y lo que hice aparentemente estaba normal. Pero estoy seguro que esta paciente tenía más datos. Les puse como yo la revisé, ¿no? A lo mejor era trampita ahí para no dárselas tan de apechito. ¿Cuáles son los datos cerebelosos? Pues dificultad para hacer movimientos finos. Obviamente los movimientos oculares sacádicos o los movimientos de los brazos o de las piernas de manera saltona, dentada, movimientos como en rueda dentada, movimientos en donde va saltando poco a poco. La presencia de cefalea definitivamente debe siempre hacernos sospechar en algo central o algo más delicado. Y la prueba de impulso cefálico, la prueba Hallmaggi, es normal. Porque aquí estamos hablando de lesiones centrales de cualquier etiología y aquí incluyen las vasculares, eventos vasculares. Pues miren, tengo más casos, pero estamos en tiempo. Ustedes me dicen si vemos uno más o si lo dejamos para otra ocasión. No quisiera yo que se aburran o que se desesperen con esto. Hay varios casos, como ustedes me digan. La doctora Erika, si quieren, paramos, creo que ha sido suficiente información. No, doctor, está muy interesante su plática. Cuenta con todo el tiempo que usted necesite. Bueno, si quieren vemos, para no cansarlo, también muy amables son, gracias por la paciencia. Vamos a ver este otro, es muy interesante también, miren. Una paciente femenina de 42 años de edad, educadora preescolar sin antecedentes de importancia, acude por presentar sensación de vértigo rotatorio, porque hay vértigos que no sienten que rota, el paciente no siente que las cosas giran alrededor de lo que él gira, y eso nos mete en cierto problema, pero en este caso en un vértigo rotatorio que se presentaba cuando hablaba fuerte, pujaba o gritaba. También se presentaba con ruidos intensos. 3 meses de evolución, no tiene síntomas auditivos, ella no refería, y no había reacción vasovagal. Era una educadora que daba clases en un jardín de niños y decía, oiga, le grito a mis niños y me mareo, gritan los niños y me mareo, me siento muy mal.
Entonces, la paciente tiene esto. Aquí sí le voy a quitar le voy a poner el sonido. Otra vez voy a correr este video. Vean. Vean el nistagmo hacia dónde bate. ¿Es puro o es mixto? Y obviamente pues, estamos viendo que cuando ella como que puja o como que habla fuerte, pues le está dando ese nistagmo. Otra vez. Cuando vemos esto prácticamente tenemos ya un diagnóstico, una posibilidad diagnóstica muy, muy clara. Entonces les pregunto. A ver. Primero, este nistagmo, el que acabamos de ver, la dirección del nistagmo determina el estímulo endolinfático que lo ocasiona. Dicho de otro modo, la dirección del nistagmo nos dice cuál es el canal enfermo. Entonces, esta paciente vieron el tipo de nistagmo que tenía. Viendo ese nistagmo, ¿cuál es el canal que pensamos está afectado? Excelente. Excelente. Leyes de Ewald. Esa es una gran ventaja que tenemos en patología periférica. Es una súper ventaja. Siempre van a responder de la misma manera porque cada canal está conectado a dos músculos extraoculares. Entonces el estímulo de cada canal no puede generar un nistagmo diferente a los dos músculos con los cuales está conectado. Entonces el canal semicircular superior está conectado al recto superior y al oblicuo inferior. Entonces genera un movimiento, como lo vieron, un nistagmo vertical mixto, nistagmo mixto porque tiene componente vertical hacia abajo, canal enfermo hacia el de arriba, bate hacia abajo, y torsión interna, torsión interna. El inferior es nistagmo vertical hacia arriba y torsión externa, ¿no? Bueno, la torsión es más difícil de identificarla, pero sí se puede hacer evidente desviando la mirada hacia un lado o hacia otro, se pone de manifiesto más uno de los dos componentes. Excelente. Entonces, estamos todos de acuerdo que este nistagmo es de un estímulo del canal semicircular superior. Muy bien. Otra pregunta. Con estos hallazgos y lo que referimos, ¿usted qué decide a continuación en esta paciente? ¿Qué es lo que nos daría más información? ¿Qué es lo que nos dirigiría de manera más rápida o más directa a lo que estamos pensando que tiene la paciente? Perfecto. Estoy de acuerdo con los que pusieron enviar estudios de imagen y gabinete. Realizar una videonistagmografía sí nos puede dar bastante información, puede confirmar con un estudio objetivo donde ya mide el movimiento y registra este movimiento que ya vimos, pero lo podemos tener registrado en cuanto a su amplitud, su duración y el estímulo. La maniobra de Jacobino pues no está indicada porque, bueno, aquí el razonamiento, lo entiendo, estamos pensando en un BPPV de canal semicircular superior. Esa es la maniobra que hay que hacer para un BPPV de canal semicircular superior. Pero acuérdense la historia clínica que dijimos, la paciente no tiene un nistagmo vértigo que le da cuando se acuesta, que dura segundos, no, le da cuando habla, le da cuando puja, le da cuando hay sonidos fuertes, ¿sí? Iniciar tratamiento con diurético, pues no, porque no es una enfermedad de Meniere, que es uno de los tratamientos que se sigue usando para Meniere, ¿no? Con toda la controversia que hay, pero se sigue usando. Entonces, entiendo la respuesta de Jacobino, pero no porque no es un BPPV de canal semicircular superior. Entonces, le haríamos un estudio de imagen y de gabinete, tal vez, efectivamente. Entonces, estos estudios, aquí los tienen, y aquí está el diagnóstico. O sea, con ese cuadro clínico, con ese nistagmo, con ese estímulo que lo genera, debemos buscar un defecto en la cápsula óptica del laberinto posterior. El sitio más frecuente es fosa craneal media, en la eminencia arcuata, la cápsula de huesos sobre el canal semicircular superior. No existe, se ha deiscentado, está deiscente el canal, y de alguna forma cuando la paciente hace presión positiva o negativa, la presión de las meninges se transmiten a los líquidos endóticos en este canal y se estimula este sensor.
sensor de movimiento angular. Aquí lo vamos a ver también en los cortes especiales de Polch y Stevens que pedimos al radiólogo para poner en evidencia este defecto óseo en una tomografía de alta resolución, que aquí está medio pixeladona, pero bueno, aquí nos confirma lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces ya tenemos aquí un diagnóstico de una enfermedad también de descripción reciente relativamente, en 1998, Lord Minor la describe, y ahí estaban las enfermedades, pero no sabíamos por qué era, ¿no? Y ahora vamos conociendo cada vez más. En los últimos 30 años la neurotología ha avanzado muchísimo. Ya tenemos esta información. ¿Cuáles estudios requiere para confirmar el diagnóstico establecido por clínica e imagen? Ya tenemos la imagen, ya tenemos la clínica, muy florida, muy clara, yo pienso. ¿Qué le pediría para estar seguro que sí efectivamente se trata de una dehiscencia del canal semicircular superior? Un defecto óseo que está provocando justamente ese estímulo anormal en el sensor de aceleración angular superior del oído interno. Entonces, efectivamente aquí la mayoría piensan que hacer BEMS, potenciales vestíbulo miogénicos, audiometría tonal, lobo, impedancio, nos daría mucha información para confirmar lo que ya sabemos, ¿no? Una resonancia magnética nuclear no nos da mucha información en este sentido, porque recuerden que en la resonancia los tejidos blandos se ven muy bien, pero el hueso no se ve muy bien. Estamos hablando de una dehiscencia de tejido óseo. Sí vamos a ver los canales muy claritos en un T2 y podemos pedir reconstrucciones del oído interno y obtenemos unas imágenes bellísimas, pero la resonancia no nos da más información que lo que ya tenemos con la tomografía y frecuentemente en estos casos va a ser normal la resonancia, aunque tengamos una imagen muy clara del oído interno con resonancia. Y la posturografía, pues, nos va a evaluar los 3 sensores de movimiento, visual, propioceptivo y vestibular, y su coordinación cerebelosa, pero no nos va a acercar más al diagnóstico que ya estamos pensando, que ya lo dijimos, que ya lo vimos. En cambio, los BEMS y la audiometría sí que me van a dar más información, tanto de la patología como de lo que sigue, que es que le voy a ofrecer a esta paciente de tratamiento. ¿Por qué la audiometría tonal? Porque si bien recuerden, esta paciente no refería síntomas auditivos, un porcentaje no despreciable de los pacientes que tienen síndrome de Minor, de dehiscencia del canal semicircular superior, tienen dentro de su sintomatología una hipoacusia que habitualmente es conductiva por esta tercera ventana que existe patológica. Y muchos de estos pacientes fueron operados de una supuesta otosclerosis, porque había un gap, frecuencias graves, una otosclerosis, se operaban y resulta que no mejoraba y seguían teniendo vértigos y no había una mejoría, porque era no estaba correcto el diagnóstico. Y en los BEMS mencionan, sobre todo en el Instituto Nacional de Neurología, que es el estudio gold standard para confirmar el diagnóstico, en donde vemos una amplitud mucho mayor en las respuestas de las ondas PN de los de potenciales vestibulares miogénicos cervicales, como vemos aquí, ¿no? Una diferencia notable en las amplitudes de estos BEMS y estos hallazgos que pueden o no estar, los audiométricos, ¿no? Entonces, bueno, hablando de dehiscencia del canal semicircular superior, vértigo que dura segundos a minutos, desencadenado por presión que puede ser positiva, valsalva, puede ser positiva con glotis cerrada o glotis abierta. O sea, la presión con glotis cerrada es una presión intratorácica que aumenta la presión del retorno venoso y por ende la presión intracraneal. Y la presión positiva con glotis abierta es presión positiva que sube desde la laringe hasta la nasofaringe, pasa por la trompa eustaquio y comprime las ventanas del oído medio y estimula el oído interno. Entonces son los dos mecanismos por donde puede pasar la presión y el paciente se desencadenan los síntomas. Como ya dijimos, puede existir hipoacusia mixta superficial, es más común, más frecuente en tonos graves. El reflejo estapidial, ojo, está presente.
Siempre está presente. Esa es la clave diagnóstica para descartar una autoesclerosis, porque rara vez la autoesclerosis también puede dar vértigo, aunque no es un vértigo con esas características, pero sí puede dar mareo y vértigo, una autoesclerosis, sobre todo cuando hay focos otospongióticos hacia la parte vestibular o hacia el caracol, ¿no? Y bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial con Menier, fístula perilinfática y ya decíamos autoesclerosis. Bueno, uno último ya para no cansarlos. Perdón, vamos rápido. Uno que, déjenme ver si este es también muy interesante. Esto es de todos los días en la consulta. Femenino, 46 años, ama de casa sin antecedentes serofamiliares médicos ni quirúrgicos de importancia, mareo e inestabilidad de meses de evolución. Acúfeno constante, todo el tiempo lo percibe, más en el silencio, no late. Subjetivo, yo la reviso y no lo puedo identificar, no lo escucho. Año y medio de evolución en el oído izquierdo, siente ese ruido. No refiere hipoacusia a ella. La paciente dice que el acúfeno es el que está muy fuerte y no la deja oír bien. Tampoco refiere vértigo, dolor de cabeza ni síntomas vasovagales. Cuando la reviso, le hago una acumetría y hago diapasones, entonces veo que tiene un Weber lateralizado a la derecha, un rine positivo bilateral y un Swatch acortado 2 cruces izquierdas. Dix Holpa negativo, Romberg normal, impulsión encefálica y sacudimiento encefálico normales, pares craneales normales, excepto este hallazgo de los diapasones en el octavo par, y no tiene datos cerebelosos. Esta es su otoscopía, su oído está bien, está normal, no veo ninguna alteración. Entonces, con esta información, ¿qué estudio o qué haría enseguida con esta paciente? Acúfeno. Un acúfeno subjetivo, no pulsátil, año y medio de evolución, mareo, inestabilidad sin vértigo, no refiere hipoacusia, dice que el acúfeno no la deja escuchar. Bien, entonces, algunos piensan que lo que debemos hacer son estudios de audición y algunos piensan que una resonancia magnética con contraste. Aquí, estos dos grupos tienen razón. Los dos están bien. Se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer una resonancia magnética, se puede y se debe con ese cuadro clínico. Potenciales evocados del tallo cerebral también se pueden hacer y también nos van a aportar un poco más de información. Y posturografía, videoenstagografía también se puede hacer, pero un poco menos de información. Ahora, me explico. ¿Por qué puse yo como positiva audiometría tonal logo impedancia o como estudio enseguida? Porque si bien es cierto que esta paciente tenía datos clínicos relativamente claros ya de una simetría auditiva solo por diapasones, ¿cuántos pacientes vemos en la consulta con acúfeno subjetivo, crónico? Es una cantidad enorme. Entonces aquí la controversia, o por qué las dos pueden estar bien, es porque cuánto cuesta un audio logo impedancia y cuánto cuesta una resonancia. Entonces, el enfoque que yo le doy, y no quiere decir que sea correcto, los compañeros del Instituto de Neurología dicen que no, que hay que ir directo a la resonancia y que así vamos a identificar muchos tumores desde etapas muy tempranas, ¿no? Yo digo que dependiendo en el medio donde estemos, de todas maneras vamos a necesitar tarde o temprano audiometría. De tarde o temprano la vamos a ocupar. Y la audiometría con logo e impedancio nos va a dar datos clínicos de lesión retrococlear que pueden fundamentar mi estudio de imagen. O vamos a ponerlos de otro aspecto. El paciente no tiene dinero y fue a su consultorio privado, no tiene ninguna institución. Doctor, la resonancia me cuesta 8,000 pesos, por decir algo, con contraste. No me la puedo hacer, doctor, déjame ver si consigo. Espérame tantito, o sea, déjeme ver, a lo mejor no es necesaria la resonancia. Hágase un audio logo impedancio que cuesta 800,000, 2,000 pesos, no sé, y vamos a tener información. ¿Qué información vamos a tener? Bueno, vamos a constatar la asimetría auditiva con una hipoacusia neurosensorial donde el paciente tiene el acúfeno. Vamos a constatar que en ese lado izquierdo efectivamente no hay reflejo estapedial. El reflejo estapedial está clarito y presente del lado derecho, donde oye bien, y en el lado izquierdo no hay reflejo estapedial, dato de lesión retrococlear.
Y si le hacemos los potenciales, que algunos contestaron, en realidad esa pregunta todo está correcto. Y la logoaudiometría, vamos a ver que tiene una discriminación máxima 80 decibeles con regresión fonémica, dato de lesión retrococlear. Potenciales evocados auditivos con latencia izquierda, 0.5 milisegundos mayor que la derecha. Una latencia mayor en el lado donde tiene el acúfeno. Y aumento del intervalo de onda 3 a 5 izquierdo también. Pues ya con toda esta información, señora, no sé cómo le hace, pero consiga dinero porque es imperativo que se haga la resonancia. Vaya a este hospital público, le voy a hacer una carta, un resumen, porque se necesita este estudio. Lo necesita sí o sí. ¿Sí me explico? Entonces, los dos son correctos. La resonancia, vamos directo al grano, pero en ciertos contextos o en una consulta llena de pacientes con acúfeno, pues no están mandando, yo no le mando resonancia a todos los pacientes con acúfeno. Hay quien sí lo hace. Y las dos posturas creo que son respetables. Pues no sé, dependerá de cada quien si somos pacientes que nos gustaría más, ¿no? Con la información recabada hasta el momento, ¿qué estudio enviaría? Ya obviamente ahí sí, creo que no va a haber duda. Sí, perfecto. También puede ser una tomografía, efectivamente, si no estamos en un sitio que se disponga de resonancia, una tomografía con contraste bien hecha de alta resolución podría darnos también mucha información y también podría darnos el diagnóstico. ¿Eso de qué va a depender? Pues del tamaño de la lesión. Entre más pequeña sea la lesión, más difícil va a ser confirmarla con tomografía. Pero definitivamente el estudio de elección ya en este momento, pues es la resonancia, en donde sí o sí la resonancia magnética nuclear con este cuadro clínico, pues desde que vemos aquí la imagen en T1, T2, y vemos el lado izquierdo, donde la paciente refería los síntomas, pues vemos una imagen característica en, como le dicen, cono de lado, que se induce, se mete ligeramente en el conducto auditivo interno de ese lado. Si nosotros la revisamos en T1, T1 con contraste, T1 sin contraste y con contraste, confirmamos que efectivamente refuerza, hay una hiperintensidad de la lesión y se ve mejor limitada, y entonces pues no tenemos ya absolutamente ninguna duda de que esta lesión es la número 1 de las lesiones de ángulo pontocerebeloso, un schwannoma vestibular. Número 2, meningiomas, y también puede haber quistes epidermoides y luego ya lesiones mucho más raras, ¿no? Entonces, pues se los quise poner para nada más traer a la mesa la controversia de qué estudios. La verdad es que yo digo que no es criticable no mandar resonancia en todos. Si estás en un sitio donde no cuesta y está accesible, bueno, está bien. Es la conducta que siguen muchos, ¿no? Pero en mi caso yo lo hago así. Primero voy recabando la información. De todas maneras, aunque mande primero la resonancia y ya tenga el diagnóstico, de todas maneras necesito los estudios de audición, por lo que sigue el tratamiento. No puedo yo hacer ningún tratamiento en un paciente como este sin saber cómo está oyendo. ¿Qué tal si lo meto a operar o si lo meto a radioterapia y queda sordo? Voy a decir, no, doctor, yo oía perfecto antes de... No, usted debía haber oído mal. No, doctor, yo oía perfecto, yo nada más tenía el zumbido y ahora ya estoy sorda, mire, tengo la cara... ¿Me explico? Entonces, lo tenemos que hacer de todas formas. Yo pienso que es mejor así escalonar. Y ya para terminar, el resumen de esto, las lesiones retrococleares rara vez dan vértigo porque crecen lentamente y esto facilita la compensación. Dan, como ya comentamos, inestabilidad y mareo. El acúfeno es el síntoma más frecuente, es muy frecuente el acúfeno, subjetivo, no pulsátil. Y antes de los estudios de imagen se deben enviar estudios audiológicos. Yo digo, es mi opinión, no quiere decir que sea la verdad. Ya les comenté que hay quien no piensa así. Hipoacusia neurosensorial unilateral, ausencia de reflejo tapeal, regresión fonémica, alargamientos en las latencias de los potenciales evocados, son todos datos clínicos de mucho valor de daño retrococlear. Y la resonancia magnética, por supuesto, es el estudio diagnóstico definitivo para estos pacientes. Pues muchísimas gracias. Yo no quiero aburrirlos más. No sé si tengan algún comentario. Yo ya hablé mucho. ¿Alguna pregunta? Y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y por haber participado de esta forma. Espero que haya sido
interesante para ustedes. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Una plática muy, muy interesante. Esta manera dinámica, interactiva, pues la hace aún más interesante. Le agradezco de verdad muchísimo. Bueno, aquí en el chat nos escribieron, le escribieron una pregunta, doctor, cuando nos hablaba del caso clínico de la dehiscencia del canal semicircular superior. Preguntan si podría hacerse prueba de la fístula. Sí, claro, no lo mencioné, pero sí, claro, es parte del armamentario clínico de fácil acceso para confirmar, ¿no? Signo de Henneberg. Nosotros podemos hacer la presión sobre el conducto auditivo externo tratando de ocluir y puede desencadenar el nistagmo, o si disponen, y todos debemos disponer, de un otoscopio neumático con una oliva que selle, ese estímulo puede generar el nistagmo y la sensación de vértigo en la paciente. Claro que debe hacerse la prueba de la fístula, no lo mencioné, pero sí es parte de la clínica básica que debemos hacer. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien más tuviera alguna duda o alguna pregunta que quisieran realizarle al doctor Gallardo. Ahí veo a Carlos Alberto Tristán, mi compañero y amigo. Hola doctor, ¿qué Con la tal? ¿Cómo está? Muy ¿Qué buenas noches. tal? ¿Qué tal, Carlos? Gusto Doctor, pues saludarte. no tengo una pregunta, más bien un comentario y agradecerle por el tiempo que ha invertido en esta plática muy didáctica, muy bien estructurada, con casos muy seleccionados, todos ellos muy interesantes. Yo estoy aquí con mi residente que ha disfrutado mucho la plática y pues nada más felicitarlo, doctor. No, muy amable, Pues, Carlos. bueno, a ver. Espero que ya podamos reactivar el curso de vértigo del militar. Ya se quedó Winston, ya 2 años que no lo hacemos, pero ya Exacto. por causas de fuerza mayor, al Muy cual bien, siempre, doctor. siempre iba, siempre nos hacías favor de participar como profesor. Seguimos Gracias, aquí a sus Carlos. órdenes siempre, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la clase, doctor. No, gracias, a la orden. Espero que haya sido clara y de utilidad. Bastante. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Gallardo, nuevamente. Muchos comentarios de felicitaciones en el chat. A nombre de todo del colegio le agradezco su plática. En breve le enviaremos el reconocimiento del colegio y pues bueno, de verdad muchísimas gracias por todo su tiempo, por compartir sus conocimientos con nosotros y pues solamente no me queda más que agradecerle. No, al contrario, el agradecido soy yo. Gracias a todos. Muy buenas noches y con todo gusto. Ya saben que estoy a su disposición, a sus órdenes, para cualquier cuestión. Siempre interesado en participar en cuestiones académicas, que siempre han sido muy amables, les digo, en el Colegio del Estado de Morelos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, pues continuando con la orden del día, en asuntos varios, les comento que nuestra próxima sesión ordinaria será en el mes de diciembre. Posteriormente, pues les daremos todos los detalles de la misma. Y pues no sé si alguien quiera hacer algún comentario o comentarnos algo. Estoy aquí a su disposición y atenta. Bueno, pues creo que no hay comentarios, entonces agradezco muchísimo a todos su participación, les deseo que pasen una excelente noche y damos por terminada nuestra quinta sesión ordinaria. Gracias a todos, linda noche.